Programa al servicio de la empresa vasca patrocinado por la ESPRI. Abrimos ahora el espacio que dedicamos a Empresa Vasca y en esta ocasión vamos a hablar de Empresa Vasca, de investigación, de formación, de deporte, de genética. Bueno, vamos a hacer una especie de mezcla entre todo ello porque vamos a hablar de Quirol DNA. Ahora nos lo va a explicar estupendamente bien, mucho mejor que yo, Adrián Odriozola, que es el director científico de Quirol DNA. Adrián, ¿qué tal? Egunon. Kaixo, egunon. Bueno, Quirol DNA, bien, con lo de DNA ya nos da ciertas pistas sobre genética, por un lado, Quirol como deporte, pero Quirol DNA, si tenemos que definirlo, empezar por el principio, ¿esto exactamente qué es? Quirol DNA realmente, aunque luego veremos que tiene varias ramas, como comentábamos antes, son análisis genético-deportivos. Esto es estudios de la genética de los deportistas para individualizar su entrenamiento y su nutrición, para maximizar su rendimiento y minimizar sus lesiones. ¿Deportistas, estamos hablando de deportistas aficionados o solo para deportistas profesionales? De partida era un producto que estaba pensado para deportistas profesionales, pero después hemos visto que tiene muy buena acogida también entre los deportistas aficionados. Está pensado para aquel deportista que quiere ir un punto más allá en la individualización de sus entrenamientos y de sus dietas. Bueno, tú eres profesor de genética en la Universidad del País Vasco, perteneces al grupo de investigación de genética del deporte y estás inmerso también en la investigación en Quirol DNA. Porque si ahora mismo, seguro que nos están escuchando deportistas, pero deportistas aficionados. Se me ocurre ahora pues el auge que tiene de un tiempo a esta parte todo ese fenómeno runner, por ejemplo. A una persona de estas características que nos esté escuchando, ¿qué es lo que le puede ofrecer? ¿Qué es eso de un análisis genético? Vale, siempre que hablamos de un análisis genético, lo que estamos haciendo es estudiar las diferencias entre unas personas y otras. ¿En qué? En cualquier rasgo. Porque cualquier rasgo tiene una parte genética, una parte innata y una parte fenotípica, una parte ambiental que puede venir pues del entrenamiento, de cómo comemos, de todo lo que no sea innato. Entonces, para el deportista aficionado, el análisis en sí consta de 7 categorías diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de lesiones, le podríamos hablar de su susceptibilidad individual a lesiones que estén directamente relacionadas con la práctica del running, de esa parte innata. Bueno, hablábamos del running, pues bueno, por hacer referencia a un deporte en concreto. No sé qué tipo de deportistas o qué tipo de deportes son los más susceptibles de hacerse este tipo de analíticas. En este sentido, nosotros hemos encaminado los análisis genéticos a cada una de las disciplinas deportivas. Hemos hecho análisis genéticos específicos de cada deporte porque entendemos que tiene que ser así para que realmente lleguemos a una verdadera individualización. En este sentido, la investigación, el estado actual de la I+D, permite desarrollar análisis genéticos para runners, para ciclistas, que son los 2 primeros productos que hemos sacado, y después seguiremos con el duatlón. Esto es para la rama de los corredores o deportistas de resistencia aeróbica. ¿Y lo habéis hecho por algo en especial? ¿Habéis elegido esos 2 sectores por algo especial? Pues bueno, por un lado, porque siempre hemos estado ligados al deporte y en este caso al atletismo y a la práctica del running antes de que se conociera como running, ¿no? Todos los que integramos Quirol DNA, pues al final ante todo somos deportistas e investigadores. Y por otro lado, porque en paralelo a este desarrollo de análisis genéticos estamos llevando a cabo desde la Universidad del País Vasco el proyecto Gindurance, que justamente lo realizamos sobre triatletas. Estudiamos la base genética de los triatletas. Y I+D, en este caso, I+D y el propio análisis genético están ligados. Hemos desarrollado una parte que se llama I+D interactiva, en la que a cada persona que se realiza el análisis genético le damos la oportunidad de participar en esta investigación. Con esto la persona nos aporta voluntariamente sus datos genéticos para que de forma anónima podamos investigar en la universidad y a su vez los beneficios que se extraen de esa investigación redundan en su propio análisis genético que se va actualizando a medida que se van obteniendo nuevos resultados. De manera que la persona que participa nosotros ya no le llamamos el Quirol DNA, sino llamamos el proyecto Quirol DNA,
pues siempre estará la última en lo que a genética del deporte se refiere para su deporte. Y estamos hablando en todo momento de análisis, analítica. ¿Un análisis de sangre sería esa la única prueba que necesitamos en principio? No es necesario, es más sencillo Siquiera. que eso, porque cuando hablamos de genética, al final en todas nuestras células tenemos el mismo material. Cuando hablamos de este ADN nos estamos refiriendo a una especie de libro de instrucciones, o a mí me gusta definirlo como un libro de recetas de cocina que tenemos en cada una de nuestras células, y en este caso lo que hacemos es una muestra de saliva que la persona, cuando contrata los análisis, nos dice dónde y cuándo quiere que le enviemos el hisopo, pues como los que hemos visto en CSI y en series por el estilo. Le llega un hisopo, se toma la muestra de saliva y eso sí, también le enviamos la documentación para que nos dé su consentimiento para poder realizar ese análisis genético, porque cuando alguien se va a realizar un análisis genético es necesario que dé su consentimiento para realizar un tipo específico de análisis genético. Entonces eso sería suficiente. A la persona le llega el hisopo y el documento para firmar. ¿Y siempre son el mismo tipo de analíticas? ¿A qué te refieres? Me refiero, si no tenéis, dependiendo de qué tipo de deportista sea, un tipo de analíticas u otras. O siempre los resultados, digamos, da lo mismo que sea un aficionado o un profesional. Nosotros en este sentido ahora mismo ofrecemos productos tenemos dos gamas. Por un lado está el plan Basic, en el que se analizan las 7 categorías esenciales, pero son 40 parámetros los que se analizan, y luego un plan Evo, que le hemos llamado así, un poco más orientado a profesionales, en el que se analizan 70 parámetros diferentes. Esa sería la diferencia entre ambos. Ya has dicho que tenéis, digamos, relacionados por una parte el I+D aplicado a la genética del deporte y la analítica genética para los deportistas. Pero hay otra tercera pata, digamos, en Quirol DNA, que es el tema de la formación, a la que también os dedicáis. Sí, en este sentido yo creo que es un poquito también de formación profesional por ser profesor de la universidad y un poco por lo que estamos viendo en el área de genética del deporte. Es un área que, por ser jugosa en lo comercial, porque la genética vende mucho, y ahora con estos fenómenos como hablamos del running o el ciclismo también, hay muchas empresas que empiezan a realizar análisis genéticos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los profesionales que están detrás de estas analíticas pues no tienen como en nuestro caso un grupo de investigación o doctores en este área y proyectos de investigación detrás. Y hay una falta de regulación en este sentido. Entonces, nosotros, por un lado, queremos que nuestros servicios puedan ser de la máxima calidad, y luego muchas veces esto llega al usuario final, pero si este usuario acude a un entrenador, nosotros trabajamos con diferentes profesionales, entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas, y quieren que un entrenador o un nutricionista individualice su planificación en base a los resultados que se han obtenido. Estos entrenadores y nutricionistas han de tener también una preparación. En este caso, nosotros realizamos cursos de formación específicos. Ahora mismo tenemos formados más de 100 profesionales por toda la península, diferentes centros médicos, etcétera. Y también, en colaboración con la universidad, dirigimos un título propio de genética de la nutrición y del deporte. Sería, digamos, las tres ramas interrelacionadas, las tres. No se entiende una sin la otra, ¿no? Desde Quirol DNA. Eso es. Por un lado se realizan los análisis genéticos, pero a su vez la genética está mejorando cada día. Entonces no tiene sentido realizarte un análisis genético ahora si dentro de 2 meses va a salir un nuevo hallazgo que tú no vas a poder aprovechar. Entonces, por eso nosotros realizamos análisis genéticos que estén integrados en investigación, que se actualicen permanentemente, y además asegurar que luego los profesionales a los que vas a acudir, mediación nuestra, para que puedan realizar esas recomendaciones y puedan realizar esa planificación individualizada, también estén permanentemente formados a la última en genética del deporte. Bueno, ya nos vamos a poner en el plan más práctico, que es el de una persona deportista. Vamos a poner que es un deportista aficionado, está escuchándonos y quiere saber más de lo que significa los análisis genéticos, lo que le puede reportar a sí mismo, ese conocimiento, ese saber iba a decir de qué pie cojea, nunca mejor dicho, qué tipo de lesiones es más susceptible, cómo tiene que ponerse en contacto con vosotros, cómo son los pasos que hay que dar. Bueno, realmente es muy sencillo, es entrar en quiroldna.com y simplemente hacer un pedido.
puede realizar el pedido de cualquiera de los dos análisis, ya sea el plan Basic si estamos hablando de un aficionado o el plan Evo si estamos hablando de un atleta más orientado al plano profesional, y también a través del correo o del teléfono que viene nos pueden realizar cualquier cuestión. ¿En qué le podemos asesorar, ¿no? ¿Qué información le podemos dar a este deportista? Como comentábamos antes, hay 7 categorías. Hablamos la primera de lesionabilidad. Le vamos a hablar de su susceptibilidad individual a unas determinadas lesiones, como puede ser la tendinopatía de Aquiles, la rotura del ligamento cruzado, lesiones de menisco, esguinces de tobillo, etcétera, íntimamente ligadas con la práctica del running. Una vez establecidas sus susceptibilidades desde un punto de vista genético, le vamos a poner en contacto con especialistas, como en este caso fisioterapeutas o entrenadores, que puedan individualizar su práctica para minimizar ese riesgo de lesión. Por otro lado, tenemos marcadores relacionados con la entrenabilidad. ¿Qué es la entrenabilidad? Es la capacidad que tenemos de mejorar con el entrenamiento. Entonces, todos no tenemos la misma capacidad de mejorar con un entrenamiento ni con otro. En este caso, ahora, además del típico entrenamiento basado en la resistencia aeróbica, esto es de meter muchos kilómetros a baja intensidad, también se están poniendo de moda los entrenamientos de alta intensidad intermitentes, se están mostrando eficaces también para la mejora de la propia resistencia. En este caso, de lo que le informamos, entre otras cosas, es cómo le va a afectar desde el punto de vista genético uno u otro entrenamiento, o cómo le va a afectar, por ejemplo, a factores que están relacionados con el entrenamiento, en este caso, la reducción de la frecuencia cardíaca o los cambios que se dan en el volumen sistólico, cómo va a mejorar su volumen de oxígeno máximo, marcadores que le interesan desde el punto de vista tanto del rendimiento como de la salud. Por ejemplo, cómo van a reducirse sus triglicéridos por realizar un entrenamiento de resistencia aeróbica, lo que llamamos pues correr a baja intensidad. En el plano de la nutrición, al final, cuando hablamos de genética, reitero, estamos hablando de diferencias entre unas personas a otras. Entonces, en nutrición, lo que vamos a analizar es cómo se espera por su genética que el deportista reaccione o responda ante una determinada dieta a otra. Pues hablamos de dieta mediterránea, dietas ricas en carbohidratos y bajas en grasas, que son las típicas, o dietas hipocalóricas, ¿no? Basadas simplemente en una reducción de calorías, y ahora cada vez están más de moda y en algunos casos están dando muy buenos resultados las dietas ricas en grasa y bajas en hidratos. Entonces, entre otras cosas, vamos a estudiar cuál es la respuesta individual de cada deportista a este tipo de dietas. Vamos a ver también, además de la respuesta a dietas, por ejemplo, intolerancias como la intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, también cómo se reacciona en el plano de suplementación, por ejemplo, a la toma de cafeína, ¿no? Cuando hablamos de la toma de cafeína, los entrenadores recomiendan un determinado rango, dependiendo de en qué momento de la carrera estemos, pero esto puede cambiar también de unas personas a otras. Puede estar indicada una mayor dosis o una menor dosis. Entonces, en base a la genética, damos también información en ese sentido. ¿Y qué tipo de perfil podríamos decir que es el cliente de Quirol Dnea? ¿Es hombre, mujer, es joven, es más adulto? ¿Qué tipo de perfil? La verdad es que yo te puedo hablar de lo que tenemos hoy por hoy. Y antes de nada, agradecer a todo el mundo que se ha sumado al proyecto Quirol Dnea, porque estamos realmente abrumados por la avalancha de análisis genéticos que se están pidiendo. Nosotros en un primer momento nos imaginábamos que igual el cliente podía ser pues un varón de entre 30, 50 años, que parecía el prototipo de corredor, pero nos estamos encontrando de todo. Nos estamos encontrando muchas veces que en quien compra el análisis no es el propio corredor, sino es o su novia o su novio que quiere hacerle un regalo. Nos estamos encontrando con personas también jóvenes. Como regalo ese análisis genético. Como regalo. Bueno, pues es sorprendente, ¿no? También, no sé. Como original, desde luego, es difícil de superar. Pues no son ni uno ni dos los que están regalando, y la verdad es que hemos tenido que aumentar el stock pensando ahora en Navidades, porque como te digo, la respuesta es muy superior a lo que pensábamos que iba a poder ser en un principio, dado que es un producto desconocido, ¿no? Pero estamos viendo que el boca a boca también está funcionando muy bien. También gente joven se lo realiza que desea incluso aumentar la formación. Ya no solo se aprende sobre uno mismo, sobre genética, sino que los resultados van acompañados de unos textos pues con indicaciones generales para entrenamientos, diferentes recomendaciones y a su vez luego la conexión con los profesionales, ¿no? Entonces muchas veces es que si uno quiere aumentar el conocimiento sobre su práctica deportiva, pues estamos hablando de que
de que puede ser una buena herramienta. Y estamos hablando, Adrián, de qué precio de estos análisis, porque claro, hay gente que nos está escuchando ahora y estará diciendo, sí, todo esto está muy bien, pero a mí me interesa saber esto cuánto me cuesta. Vale, no sé si debería decir esto, pero bueno, yo supongo que sí, un poco dada la filosofía del proyecto Quirol DNA, pues que es un poco la filosofía de lo público, de intentar llegar a todos y de que se participe también en la investigación y así. Por un lado, en la página web pues pueden encontrar precios para el plan Basic. Te hablo ahora de memoria porque la parte comercial justamente no es mi fuerte, ¿no? Pero me parece que está en unos 300 euros el plan básico y en unos 400, creo recordar, el plan Evo. Pero es cierto que a través de diferentes carreras y a través de diferentes profesionales que están colgados en la web existen importantes descuentos para la gente que participe, bien porque realice pues, un entrenamiento, una planificación nutricional o deportiva con alguno de estos profesionales, o bien porque haya participado en algunas de estas carreras. Y creo que los descuentos giran en torno al 25%. Estaríamos hablando que el plan Basic nos podría quedar unos 200 euros y el plan Evo, si no calculo mal, me parece que son unos 300 o... De todas maneras, Adrián, en la página tienen toda la información, en Quirol DNA, que es la página en la que tienen ustedes todo lo relacionado con esos análisis genéticos y las aplicaciones específicas para cada deporte. También van a saber ahí cómo funciona la investigación y desarrollo aplicada a la genética del deporte, y si están interesados en formarse en precisamente genética del deporte, también pueden ponerse en contacto con ellos. Quirol DNA, hoy hemos querido acercar el deporte y la genética a este espacio de Empresa Vasca, y lo hemos hecho con Adrián Odriozola, director científico, profesor de genética de la UPV y del Grupo de Investigación de Genética del Deporte. Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Euskal Enpresa hemen da. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza. Pertsona helburu. Onda Vasca, la radio que cuenta.